partes del mundo, y el guía la tenemos hoy aquí misionando con nosotros. Un aplauso, por favor. Paz y bien, hermanos, buenas tardes. Bueno, como ya lo mencionaba, soy franciscana. Muchas gracias. Entonces les voy a pedir que me ayuden con la siguiente dinámica para que al mencionar a mis santos padres, pues podamos pedir también la intercesión de ellos. ¿Les parece? Entonces, vamos a hacerlo así. Cuando yo diga San Francisco, los hermanos que se encuentran del lado derecho se van a poner de pie. Este es el centro, entonces aquí los hermanos de aquí hacia acá, San Francisco, se ponen de pie. Y cuando diga Santa Clara, que voy a hacer mi mano izquierda como para alentarlos más, los hermanos que se encuentran a mi izquierda se van a poner de pie. ¿Sí me entienden? De San Francisco y Santa Clara. ¿Listo? Vamos a ver qué tan atentos están y así sirve que bajamos un poquito más la comida. Muy bien. A ver. San Francisco. Santa Clara. San Francisco. Santa Clara. San Francisco. Santa Clara. San Francisco. Ahora sin las manos. Santa Clara. San Francisco. San Francisco. Santa Clara. San Antonio. Todos tienen que poner de cabeza. No, ya se puede sentar. Muchas gracias, hermanos. Bueno, yo les voy a compartir un tema que desde mi punto de vista es fundamental porque habla sobre nuestra identidad y es discípulos misioneros. Por lo cual no quise como extenderme mucho, más bien quise ser muy concreta porque creo que debemos partir de las raíces. ¿Cierto? Entonces, como decía la hermana, yo también traigo mi acordeón, porque todo lo que yo predico, como al igual que todos ustedes, pues viene de Dios, ¿no? Y siempre que me piden pues dar como una charla o llevar cierto mensaje, ¿no? Le pido al Señor que sea Él quien pueda hablar a través de mí. Entonces todo lo que yo hablo, o en este momento les voy a compartir, es lo que surgió de mi oración y lo que siento que el Señor me inspiró. Por lo tanto, me veo la necesidad de no querer saltarme nada porque me gusta ser muy fiel. Entonces, solo es como para guiarme, espero que no les distraiga mucho, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar. Discípulos misioneros. Ay, Jesucristo, ¿por qué no la resta? A ver, perdone. Gracias, sí. Listo, entonces, discípulos misioneros son dos palabras muy importantes y que de las cuales parte nuestra identidad de forma personal como cristianos y de forma pues eclesial, ¿cierto? Entonces, todo parte de esta frase que Jesús dice a sus discípulos cuando los envía antes de su ascensión: vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Esta palabra vayan es un mandato, ¿cierto? Un mandato que nosotros acogemos del Señor generación tras generación. Y es una palabra que nos pone en camino, que nos hace movernos e ir. ¿A dónde le tengo que dar perdón? No está funcionando. Gracias. Entonces, el envío de Jesús, que ya les decía, se acoge de generación en generación. Ay, Jesucristo, ¿qué está pasando? Parte desde aquí. Ser discípulos es el fundamento de nuestro camino.
¿Por qué? Y de aquí vienen estas tres preguntas, ¿no? ¿Cómo llegar a esta configuración de discípulo? ¿Quién es el discípulo? ¿Y a quién seguimos? ¿Por qué el ser discípulos es el fundamento del camino? Porque decíamos que este envío de vayan es algo que nos pone en movimiento, ¿cierto? Que nos hace salir. Pero ¿por qué no podemos salir nada más así porque sí? Porque es importante que nosotros llevemos aquello que hemos visto, oído, escuchado, ¿no? De lo que somos testimonio, decía San Juan, y ya nos lo mencionaba también nuestra hermana Liz. Entonces, ¿cómo podemos nosotros llegar a esta configuración del discípulo? Para empezar, ¿quién es el discípulo o qué es el ser discípulo? El que sigue, ¿verdad? Entonces, pues digamos que etimológicamente es aquel que es un aprendiz, ¿no? El que desea servir a alguien. Y su definición como explícita decía así: es una persona que cree en las ideas y principios de alguien y trata de vivir como esa persona vive o vivió. Entonces, es un compromiso muy grande, ¿no? Tenemos que llegar a esta configuración con Jesús mismo para poder llevar eso que Él anunció con su propia vida. Y hay una frase que a mí me signó mucho de un fraile dominico colombiano que decía: uno se convierte en aquello que mira y admira. Entonces, mi pregunta hoy aquí para ustedes sería: ¿qué tanto tiempo dedicamos para estar con el Maestro? Entonces, cada quien se lo va respondiendo, porque nosotros vamos a llevar aquello que vivimos, ¿no? Ya nos decía Liz, nosotros predicamos una experiencia, no una doctrina, no una ideología, no una tradición, sino una persona. Y la experiencia que nosotros hacemos o vivimos con esa persona. Listo. Entonces somos una iglesia en camino hacia un mundo que clama. Y aquí me gusta muchísimo esta frase o estas palabras de San Pablo en su carta a los romanos, porque yo creo que él es el apóstol de apóstoles y misionero por excelencia. Entonces, esta cita bíblica para mí es como fundamental y me gusta mucho porque creo que define muy bien la realidad que vivimos y que hemos vivido como iglesia a través de los tiempos, ¿no? Y dice así: pero, ¿cómo invocarán al Señor sin haber creído en Él? ¿Y cómo podrán creer si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo oirán si no hay quien lo proclame? ¿Y cómo lo proclamarán si no son enviados? Como dice la Escritura, qué bueno es ver los pasos de los que traen buenas noticias. Y bueno, hermanos, yo creo que la indiferencia que hoy vivimos, ¿no? O que nuestra sociedad vive ante lo sagrado y ante lo eterno, es como un grito que clama verdad, que clama paz, que clama justicia, que clama belleza, que clama bondad, ¿no? De tantas realidades que hoy percibimos o de las que somos partícipes de nuestro diario vivir, ¿no? Como la violencia, ¿qué más? Los jóvenes que ya no creen en Dios, la pobreza, la injusticia, ¿no? Y tantas otras realidades. Yo creo que en el fondo es un clamor a que volvamos al Señor, ¿no? A que volvamos hacia eso que se nos ha prometido. Pero ¿cómo vamos a volver si no conocemos el camino? ¿No? ¿Cómo los que no han escuchado hablar de Dios o no han hecho esta experiencia, como ya nos decía Liz también, de maduración en la fe en su vida, van a poder llegar a este punto? Incluso nosotros mismos como discípulos, ¿no? Y como evangelizadores, ¿cómo vamos a regresar para ayudar a los demás a regresar? Entonces, me llamaba mucho la atención porque viendo la palabra, ¿no? De lo que significa iglesia, que viene del griego iglesia, es los convocados. Y yo creo que si nosotros volvemos siempre a la raíz de cada cosa que a veces mencionamos con mucha cotidianidad, podríamos entender mejor y vivir mejor aquello que profesamos, ¿no? Porque nosotros, cada uno de nosotros, fuimos convocados para ser enviados.
Y yo creo que esto es algo que no necesitamos no olvidar, ¿cierto? El qué significa ser iglesia y el que yo mismo soy la iglesia. Bueno, aquí tenemos, yo considero en esta frase un legado, de los legados más grandes que nos ha dejado nuestro querido Papa Francisco, ¿no? Y él dice esto: todo bautizado es una misión, ¿no? Ya nos hablaba ahí sobre qué es ser misionero. Independientemente del apostolado o el ministerio que tú realices dentro de la iglesia, dentro de tu parroquia, tú mismo eres una misión. Y aquí les quería hacer un comercial, por eso traí este libro. Puse una cita aquí del Yucat, que es el Catecismo Joven de la Iglesia Católica, pues yo lo uso porque, no solo porque soy joven, sino porque me gusta mucho. Es un compendio que ha hecho el Papa Benedicto XVI y creo que de verdad es un tesoro. Un libro que nunca puede faltar en nuestra biblioteca, sea física como virtual, porque él lo hizo de manera más sencilla todavía. Digamos que comprender el catecismo de la Iglesia Católica para los jóvenes, de forma que se encontrara como pregunta-respuesta de todo lo que es nuestra fe o lo que nosotros creemos. Y yo considero que pues no solo los jóvenes lo pueden usar, ¿no? Yo creo que todos. Y sería una forma más sencilla de comprender aquello en lo que nosotros creemos para poder vivirlo. Porque dice San Pedro que es muy importante dar razón de lo que creemos, ¿no? De nuestra fe. Entonces, el numeral 123 de Yucat dice así: la misión de la iglesia, primero vamos a hablar de forma general, ¿no? La misión de la iglesia es hacer brotar y crecer en todos los pueblos el reino de Dios que ya ha comenzado con Jesús. Y entonces es aquí donde volvemos a que el fundamento es siempre el mismo, ¿no? Jesús. Entonces nuestra misión como iglesia, ¿cuál es? Hacer brotar y crecer entre todos los pueblos el reino de Dios. Es como un jardín, ¿no? Que nosotros estamos llamados. Es muy importante como discípulos llevar esta vida en lo más ordinario, que con mis gestos, con mis palabras, con mis decisiones, incluso con aquello que no se ve, como son mis sentimientos, mis anhelos, y pueda vivir verdaderamente este discipulado o este seguimiento. Porque no se queda solo en el momento que estoy evangelizando, que estoy dando la catequesis, en el momento que estoy en las tierras de no sé dónde predicando, ¿no? O haciendo un cierto servicio. Yo creo que estamos llamados a hacer vida el Evangelio, ¿no? Otra vez cito a San Pablo en la segunda carta a Timoteo, que dice así: predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo. Y nuestro Padre San Francisco decía algo muy importante, ¿no? Predica siempre el Evangelio y si es necesario usa palabras. O sea, nuestra vida tiene que ser una página viva del Evangelio. No sé aquí quién acostumbra ir a la Eucaristía todos los días, pero al menos estado soy así, ¿no? Entonces, cada que escuchamos la palabra, que leemos la palabra, esa es como nuestra leche materna. O sea, tenemos que volver a eso siempre, porque ese fue nuestro fundamento de crecimiento y de alimentación y lo será siempre, ¿no? Entonces, ahí está la clave. Jesús es la palabra hecha carne, ¿no? La palabra de Dios encarnada. Así como María, la primer discípula y discípula por excelencia, cada uno de nosotros estamos llamados a encarnar el Evangelio. Y es que es muy fácil predicar, bueno, no tanto. Aquí no se les dice, no, pues sí, no. Pero digo, es muy fácil a veces hablar, estudiar el tema, ¿no? Pero yo llevo muchos años haciendo esto, la verdad, ahorita me puse muy nerviosa. Pero a veces es muy sencillo, llamémoslo así, preparar una catequesis, preparar un tema, hablar de lo que creemos o de lo que dice la iglesia, ¿no? Pero qué difícil es cuando tenemos que hacerlo vida. Ahí es cuando torsión, ¿cómo dice? Ahora el cuerpo. Ándale, eso. Así es, hermanos. Entonces, porque yo a veces pensaba, ¿no? Es complicado, nuestra religión es muy complicada porque significa amar a quien no nos es amable. Ya desde ahí empezamos como con lo difícil, ¿no? Y luego es muy fácil decir como ámense unos a otros, pero ya cuando entramos a la parte concreta de a que te quite el manto, dale también la túnica, que te den una mejilla, ponle la otra, ¿no?
Y etcétera, etcétera, es donde dices, híjole. Y yo creo que solamente cuando vivimos lo que creemos es cuando logramos convencer a los demás. O sea, a veces yo creo incluso que nuestra prioridad no tiene que ser convencer al otro, o evangelizar al otro como imponiendo algo, o creyendo que somos nosotros quienes llevamos algo, ¿no? Sino ya como nos lo decía Liz, estar enamorados. Decía San José María Escrivá de Balaguer, enamórate y no le dejarás jamás, ¿no? Entonces, al estar enamorados, basta con que cada uno de nosotros esté convencido de lo que cree, de quién es y de a quien ama y por quien se siente amado, para que tu vida empiece a contagiar al otro. También el Papa Francisco nos decía que la fe es una cuestión de contagio, ¿no? No tanto como de predicación, porque a veces, por ejemplo, la Virgen María, ¿no? Para ser muy concretos, en el silencio, en el meditar la palabra, en el custodiarla en su corazón, fue haciendo vida, ¿cierto? Aquello que iba viendo en Jesús mismo. Y bueno, aquí creo que es muy importante enfatizar en esto, ¿no? En la vida del discípulo que empieza por el corazón. Creo que debemos pedir con insistencia que el reino de Dios llegue primero a nuestro corazón, porque yo pienso que el reino se manifestó por primera vez en la tierra cuando nació Jesús en su corazón, porque ahí estaba el deseo de hacer la voluntad de Dios. Y entonces fue ese reino el que predicó, fue ese reino el que fue dejando en los demás, ¿no? A eso me refería cuando les decía que nosotros somos portadores de esa semilla que hemos recibido a través de nuestro bautismo, ¿no? El Papa dice, todo bautizado es una misión, porque somos como esa prolongación del Hijo de Dios y por tanto del reino de Dios. Y entonces sí, otra vez quiero finalizar este punto para esto de San Pablo, ¿no? Que dice, el amor de Cristo nos apremia. Y eso tiene que ser lo que me lleva a mí a ir en camino, a salir al encuentro del otro, al servicio, al amar, al compartir esa bondad de Dios, o los dones que cada uno nos ha dado, ¿no? Ponerlo siempre a este servicio de Dios, porque es el amor, ¿no? El que me mueve. Y entonces es por eso que San Pablo también decía, ¿no? Ay de mí si no predico el Evangelio. Porque no se convierte entonces en una obligación, ni tampoco en un momento de mi vida cuando estoy en cierto grupo, cuando tengo cierta edad, ¿no? Yo también lo decía Liz. Nosotros somos bautizados y por ende misioneros desde que recibimos el sacramento hasta que vamos al encuentro con el Señor, ¿no? Entonces tiene que ser este amor el que nos mueve, el que nos lleva y también el que nos hace sentir la necesidad de predicar y vivir aquello en lo que creemos. Siento que entonces, solo entonces, cuando el reino de Dios llega a nuestro corazón, pues es algo que tenemos que pedir con mucha insistencia, es como podremos hacer vida estas palabras del profeta Isaías, ¿no? Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz y dice a Sion, tu Dios reina. ¿No? Lo que nosotros llevamos es el reino de Dios. ¿Y el fermento cuál es? Pues el Evangelio. Entonces, creo que para vivir esta frase no necesitamos ir tan lejos, ¿no? O esperar ir a otro continente o a otras tierras, sino como ya les decía, empezar a vivirlo desde lo cotidiano. Porque considero yo que este vayan, que mencionábamos al inicio, ¿no? Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, no es solo una salida física, sino antes una acogida dentro de nuestra parte de este reino de Dios. Entonces, ya no es tan difícil el dejar de pensar en uno mismo, porque mis deseos van a ser los de Jesús, que venga tu reino, ¿no? Decía él. Y mis necesidades van a ser las suyas, que ninguno se pierda. También lo decía él en su oración, ¿no? Antes de padecer la pasión. Y entonces, mis intereses también van a ser los suyos, que todos te conozcan a ti, Padre, ¿no? Y a tu enviado Jesucristo, bueno, pues a él mismo, que no lo recuerdo. Y quisiera desde ese quise ser muy concreta porque son dos palabras que definen nuestra identidad y que tenemos que tener bien claras, ¿no? Y me gustaría como puntualizar, finalizar con esta frase también de San Pablo, ¿no? Urge que Cristo
Cristo reine. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de verdad y ser muy conscientes de esa urgencia de que Cristo reine en nuestra vida, para que pueda reinar en nuestra familia, para que pueda reinar en nuestro grupo, para que pueda reinar en nuestra parroquia, en nuestra diócesis, ¿no? Y así irnos poco a poco extendiendo. Y yo creo que en esto se debe basar nuestras prioridades personales y también nuestra pastoral como iglesia, ¿no? En que Cristo reine. Festejábamos apenas hace 8 días, ¿no? Y yo considero que entonces habremos hecho bien nuestra misión. Cuando abrimos verdaderamente, ya les decía, ese corazón, a que esa semilla del Evangelio crezca y fermente y se vaya contagiando en los demás. Yo creo que esto es ser discípulo. No se puede... Dice una canción para yo, creo que ustedes la conocen, ¿no? Es imposible conocerte y no amarte y amarte y no seguirte. Entonces no se puede ser discípulo sin que esto te llegue a ser misionero y a salir a que otros también quieran seguirlo, ¿no? Y por eso es como un binomio inseparable. Cada uno de nosotros somos pues discípulos misioneros. Como les decía, quise ser muy concreta porque creo que, no sé, yo escuché eso en la ponencia de Liz, pero creo que empezamos desde lo grande, ¿no? A nivel como dioses, y así lo fuimos, digamos, como haciendo más llegar a nuestra vida personal para concluir en esto, en que somos discípulos misioneros. Y eso no se nos puede olvidar para que nos podamos regresar a como fueron las otras conferencias que ya se dieron, poder llevarlo a un nivel ya más eclesial. Bueno, esto es todo de mi parte. Muchas gracias. Bueno, queremos agradecerte. ¿Verdad? Sí. Bueno, queremos agradecer a Norma. Yo la veía y pensaba cuando escuchaba, no sé por qué razón siempre me decía que sí. Pero le agradezco la verdad que nos haya acompañado el día de hoy por su experiencia, su testimonio, y para que vean todos nosotros que los jóvenes tienen mucho que hablar de la historia. Muchas gracias. Y si tienen 3 preguntas que quieran hacerle, es un momento. Solo 3 para no atrasarnos los tiempos, ¿verdad? 3 preguntas también. Bueno, no uno, que haga 3 diferentes. O 2. ¿No? ¿Allá atrás? ¿Allá atrás? Izquierda. ¿Dónde? ¿Me podrías comentar cómo fue tu encuentro con el Señor? Uy, esa era. Sí, es una historia muy larga. Híjole, tengo 26 años, pero en mi vida de fe a veces siento como si tuviera 80 como ahora. Porque el Señor me ha llevado por lugares de verdad y por cosas que jamás hubiera imaginado, y yo creo que siempre seguir al Señor es una aventura, ¿no? Y Él solo te dice, pues te llama y te dice cómo comenzar, pero no cómo va a terminar. Entonces, siempre fui muy cercana a la iglesia por mis abuelitos, ellos me inculcaron la fe, pero creo que desde niña yo me enamoré de Jesús en la Eucaristía, porque mi abuelito era adorador nocturno. Entonces, digamos que mi proceso fue la catequesis, luego fui monaguilla, luego ahí me peleé con el Señor y me alejé un tiempo de la iglesia, digamos más o menos como un año, y después mi mamá me obligó a ir a un retiro juvenil, ni siquiera tenía la edad, era adolescente, y ahí me quedé. Ahí tuve como mi primer encuentro con el Señor, digamos. Ese fue mi querigma, porque hasta entonces, como dice Job, yo había hablado de cosas que desconocía, ¿no? Pero ahora te han visto mis ojos, o sea, fue ahí como mi primera experiencia con el Señor. Y ya de ahí no le dejé, la verdad, lo que me atrajo mucho fue justamente el servicio. Después, a mis 15 años,
viví mi primer misión en Oaxaca y ya, de ahí me seguí. El Señor me siguió atrayendo y ya me dediqué a la pastoral juvenil. Después estuve en una congregación religiosa. La verdad es que fui muy feliz y ahí fue donde descubrí mi vocación. Desde es que siempre es un misterio. Fui muy feliz y me di cuenta que, consagrada sigo siendo, ¿no? Me di cuenta que no era mi carisma, porque como ustedes saben hay muchos carismas dentro de la iglesia. Entonces encontré mi carisma y lo justo era, el Señor me decía aquí y allá, ¿no? Siempre me ha traído así, la verdad. Y bueno, decidí entonces salir para vivir ese proceso. Regresé a México y ahorita pues seguí, ¿no? Yo necesitaba seguir teniendo como mi vida activa dentro de la pastoral y el servicio de la iglesia. Entré a la Jufra, ahorita estoy pues así en la Jufra con los franciscanos en general. Y si Dios quiere, el próximo mes, ahí es donde yo me sentí llamada y por lo cual salí de la otra congregación. Si Dios quiere, el próximo mes ingreso con las misioneras clarisas. Y así me ha traído de verdad por lugares que yo jamás imaginé. Y ha sido una aventura de la cual no me arrepiento. Hay momentos duros porque yo siento que siempre como discípulos nos acompaña la cruz y no podemos pretender otra cosa distinta a la que vivió nuestro Maestro. Pero yo creo que me enamoré, porque por eso yo le decía al Señor, no, si una vez yo dejé todo por ti y te dije que sí, ¿por qué no otra vez? ¿No? Y las veces que tú quieras, porque yo estoy segura que tú eres mi camino, que tú eres mi vocación y que yo te pertenezco, ¿no? Entonces, donde tú quieres, como tú quieras y cuando tú quieras. Por eso nunca puedo decir que no. ¿Otra pregunta más, chicos? Creo que allá atrás sí. ¿Quién va? Coro. Ah, sí, coro. Ojo, mira. Hola, buenas tardes. Yo tengo una pregunta en contexto a todo esto que hemos hablado sobre la misión y que es ser misionero, porque la verdad lo que creo que sí pasa mucho es que perdemos el sentido original de la misión, y a mí me ha pasado, y la pregunta es ¿cómo hacer para regresar al origen de lo que es tu misión sin perderte en todo lo demás? Porque es bien fácil perderte y olvidarte un poco de lo que Dios te pide porque no lo tienes tan presente todo el tiempo. Pues se me venían dos cosas. La primera, recuerdo a una joven en una de esas experiencias de misión que tuve, me dijo, es que ¿por qué no? O sea, ¿por qué eres así? ¿Por qué estás en una tierra que no es la tuya? ¿Por qué te ves tan feliz? Como que ella no comprendí eso. Y yo le dije, pues mira, es muy sencillo, mi felicidad está ahí colgada. Y era el Señor, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que a mí me han consolado y motivado siempre es que a donde voy va a haber un sagrario. Entonces, Él es el Evangelio y Él es la misión, y Él es a quien seguimos. Vuelvo a esto segundo, que era la frase que yo decía de San José María, ¿no? Enamórate y no le dejarás. Yo creo que es fundamental, como ya les decía, la experiencia que nosotros hagamos en la oración, porque eso es lo que llevamos, ¿no? Lo decía Santa Teresa de Calcuta a sus religiosas. Ninguna sale de aquí a hacer misión, apostolado, servicio, sin antes haber estado una hora con el Santísimo. Porque entonces ya no llevamos a Dios. Podemos llevar muchas ideas, muchas iniciativas, muchas ganas, ¿no? Y decías tú, perdernos, como en todas las cosas que hay que hacer, porque de verdad son muchas, pero entonces ya no estamos llevando a Dios. Y yo creo que lo principal es esto, ¿no? Llevarlo a Él, para no perdernos, pues estar unidos a Él. Y la segunda cosa es que siento que nuestro corazón con facilidad se pierde, ¿no? Como les decías tú, en tantos sentimientos, en tantas cosas, se agita, se confunde, pero yo creo que es fundamental, como se me venía a la mente esos juguetitos de los niños pequeños que tienen varias figuritas para meter, ¿no? Que tienes que encontrar en dónde encajan. Entonces muchas veces nuestro corazón se va perdiendo así, ¿no? En tantos proyectos, tantas cosas que hay que hacer, tantos servicios, el cansancio, la vida, nosotros como laicos, la vida laboral, la vida familiar. Entonces es ser conscientes de cuando mi corazón ya se desvió y decir, a ver,
otra vez, ¿no? Porque solo en donde encaja es ahí en el corazón de Jesús. Entonces, volver y volver las veces que sean necesarias, para que entonces, como les decía, reinando el Señor en mi corazón, es más fácil que yo porte ese reino a los demás, ¿no? Yo creo que concretamente es eso, ¿no? Incluso Jesús, cada que tomaba una decisión o iba a hacer algo, pues siempre iba a subir a la montaña y estar con el Padre, ¿no? Y yo creo que esa intimidad no se nos puede olvidar, y menos a nosotros que tenemos la dicha de tener a Jesús en la Eucaristía, ¿no? Vivo y real. Entonces yo considero que es eso. Felicidades, amor. Bravo. ¿Una más? Para que me testimonio de amor. Gracias. Muchas gracias. No sé si fui de verdad muy concreta, pero me pareció como importante puntualizar en eso que es nuestra vida, ¿no? Espero que les haya servido de algo que